Buenas tardes, bienvenidos a su noticiero de análisis político, social y económico. Hoy hablaremos del mandato de uno de los presidentes más controversiales de la historia reciente de nuestro país, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, un presidente que sin duda marcó una etapa muy importante para el país, pero que también dejó grandes cicatrices en nuestra sociedad. Acompáñennos en este recorrido por los momentos claves de su gobierno. Martín Vizcarra asumió la presidencia en marzo del 2018, tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Desde ese momento, su gobierno se vio envuelto en una intensa lucha contra la corrupción, pero ¿realmente logró combatir este mal en la política peruana? Uno de los momentos más impactantes fue la disolución del Congreso en septiembre del 2019, un hecho sin precedentes en la historia reciente del país. Vizcarra tomó esta medida en medio de un clima político enrarecido, justificando que el legislativo impedía reformas cruciales para luchar contra la corrupción. Pero, ¿fue esta una decisión correcta o simplemente una muestra de autoritarismo? Analistas políticos señalan que, aunque la medida fue audaz, también polarizó a la sociedad. Por un lado, muchos ciudadanos aplaudieron su valentía, viendo en él a un presidente que no tenía miedo a enfrentarse a los poderes establecidos. Sin embargo, sus críticos argumentan que Vizcarra aprovechó el momento para consolidar su popularidad y ocultar sus propias falencias. ¿Cuál fue el costo político de esta decisión? Pero la crisis política no fue el único desafío durante su mandato. La pandemia del COVID-19 llegó en el año 2020 y con ella una crisis económica y social sin precedentes. Bajo la dirección de Vizcarra, se implementaron estrictas medidas de confinamiento. No obstante, la falta de capacidad hospitalaria y el colapso del sistema de salud fueron evidentes. Esto se sumó el impacto económico, miles de empresas cerraron y la tasa de desempleo alcanzó niveles alarmantes. La pobreza aumentó significativamente y la informalidad laboral alcanzó un 70%, dejando a millones de peruanos sin acceso a derechos básicos. Aunque se implementaron bonos y ayudas económicas, muchos sostienen que fueron insuficientes y muy mal distribuidos. Y por supuesto, no podemos olvidar el escándalo que marcó su salida del poder. La acusación de recibir sobornos de empresas constructoras durante su gestión como gobernador de Moquegua y ministro de Transportes y Comunicaciones. Esta denuncia, que fue revelada en plena pandemia, terminó con la vacancia del presidente en noviembre del año 2020, aprobada por el Congreso. A pesar de sus intentos de defenderse y negar las acusaciones, Vizcarra fue destituido, generando una de las mayores crisis políticas del país. El mandato de Martín Vizcarra fue una montaña rusa de decisiones audaces, crisis sanitarias, escándalos y un país que hasta el día de hoy sigue sintiendo las repercusiones de esos años. Su legado está lleno de claroscuros y su figura continúa siendo el objeto de debate en la política nacional. Hoy día dejo Palacio y Gobierno. Hoy día me voy a mi domicilio.